para robarme la casa y dársela a mi hermanastra embarazada, pero cuando me defendí, todo les explotó en la cara. Hola, Reddit, si me hubieran dicho hace un año que mi propio padre intentaría robarme la casa, me habría reído en la cara, pero aquí estamos. Tengo 29 años. Estoy soltero y me he partido la espalda por todo lo que tengo. Compré mi casa hace 3 años después de ahorrar como loco durante mis 20s, sin ayudas, sin atajos, solo horas largas, 2 trabajos y 0 vacaciones. Estaba orgulloso de mí mismo. Mi relación con mi papá nunca fue perfecta, sobre todo desde que se casó con mi madrastra, Diane. Ella siempre sabía cómo torcer la situación, ponerse de víctima y pintarme de ingrato. Mi papá solía ser razonable, pero con los años Diane lo fue debilitando hasta que ya apenas se parecía al hombre que me crió. El punto de quiebre fue mi hermanastra, Heather. Tiene 24 años y, siendo amable, es una consentida. Diane la adora como si flotara sobre el agua. Heather nunca ha tenido un trabajo de verdad. Tiene 2 autos y siempre anda en un plan para hacerse rica rápido. Después se embarazó. El padre, un tipo que apenas conocía, desapareció en cuanto se lo dijo. Muy clásico. La familia se llenó de lástima. Mi papá y Diane entraron en pánico, preguntándose cómo iban a mantener a Heather y al bebé. Ella vivía con ellos en ese momento y su casa no era precisamente amplia. Yo solo ofrecí apoyo emocional básico, cosas para el bebé, un poco de consejo, pero nunca esperé que me involucraran más que eso. Qué equivocado estaba. Todo empezó de forma sutil. Mi papá preguntó varias veces por mi horario de trabajo, lo cual me pareció extraño. Diane de repente se interesó por mis planes de fin de semana. Y luego, un fin de semana, salí de la ciudad con amigos. Regresé el domingo por la noche, cansado y listo para dormir. Llegué a mi casa, traté la llave, y no funcionó. Al principio pensé que la cerradura estaría atorada. Intenté de nuevo, nada. Me fijé mejor y vi que el cerrojo era completamente nuevo. Me quedé ahí, incrédulo. Entonces noté que la luz del porche estaba encendida. Yo siempre la dejo apagada cuando me voy. Toqué el timbre. Al rato, Heather abrió la puerta con mi sudadera puesta, parada dentro de la casa. Me miró como si yo fuera el que se estaba metiendo a robar. ¿Qué haces aquí?, preguntó. Me quedé atónito. Exigí una explicación de por qué habían cambiado la cerradura. Ella se encogió de hombros y dijo: mamá y papá me dijeron que la casa ya era mía, que tú tenías suficiente dinero y podrías rentar o quedarte con amigos un rato. No podía creer lo que escuchaba. Llamé a mi papá de inmediato. Contestó como si nada estuviera mal. Tomamos una decisión familiar, dijo. ¿Decisión familiar de meterse a mi casa y dársela a otra persona? Me explicó que Heather necesitaba estabilidad y que yo podía permitirme rentar o mudarme un tiempo con amigos. Que era hora de que yo ayudara de verdad a la familia. Temblaba. Le dije que sacara a Heather de mi casa inmediatamente o llamaría a la policía. Su tono cambió. Me advirtió que si hacía eso me daría la espalda a la familia para siempre y que lo lamentaría. Entonces habló Diane, sollozando, rogándome que dejara a Heather quedarse unos meses, que el bebé merecía un hogar seguro. Colgué. Esa noche me fui a la casa de un amigo, aún incrédulo. A la mañana siguiente fui directo a la policía y puse una denuncia. También llamé a un cerrajero y quedé con él en verme allí. Cuando llegamos, Heather se negó a abrir. El cerrajero taladró la cerradura nueva y entramos. Vi que ya se había instalado por completo, ropa en mi closet, sus cosas por todos lados. Incluso había tirado varias de mis pertenencias. La policía la escoltó para sacarla. Ella gritó, lloró y llamó a Diane, quien llegó correteando al patio y empezó a armar un escándalo para todo el vecindario. Volví a cambiar las cerraduras y me quedé en casa los siguientes días, por si acaso. También puse cámaras alrededor de la propiedad y contacté a un abogado. Mi abogado confirmó que tenía un caso sólido si quería presentar cargos, pero por ahora solo quería mantenerlos alejados. Claro que no terminó ahí. Ellos empezaron a contar su versión a la familia extendida. Mi papá llamó a mis abuelos y les dijo que había echado a una embarazada a la calle. Diane publicó en Facebook un drama sobre cómo castigaban a su hija por ser joven y asustada. Empezaron a llegarme mensajes de parientes llamándome insensible. Solo unos pocos sabían la verdad. Mi prima Sara, que siempre me respalda, contó la historia real. Hasta publiqué el vídeo de seguridad de cuando sacaron a Heather, sin gritos, sin amenazas. Solo la sacaron pacíficamente cuando se negó a irse. Poco a poco la verdad salió a la luz y la narrativa empezó a cambiar. Pero lo peor estaba por venir. Descubrí que no fue solo idea de Heather y Diane. Mi padre lo planeó conmigo. Pagó al cerrajero y esperó a que me fuera de la ciudad. Pensó que, con Heather dentro de la casa, yo cedería por culpa. Subestimó cuánto trabajé por lo que tengo y mi cero tolerancia a la traición.
Cuando lo confronté en persona, intentó justificarse otra vez, dijo que todo era por la familia y el sacrificio. Le pregunté por qué ese sacrificio tenía que venir siempre de mí. No tuvo respuesta, solo lágrimas y excusas. Le dije que ya no era su hijo y que si volvía a acercarse a mi casa, se arrepentiría legal y económicamente. Heather intentó disculparse una semana después, diciendo que no sabía que llegaría tan lejos, pero no le creí. Ella sabía, todos sabían. Ya no hablo con mi papá. Diane me mandó un mensaje pidiéndome juntarnos a hablar. La bloqueé. Conservo la casa, la paz y la distancia, pero también conservo todo, los mensajes, las llamadas, los vídeos, porque esto podría no haber terminado. ¿Y si vuelven a intentarlo? Después de echar a Heather y cambiar las cerraduras otra vez, todo quedó tranquilo unas 2 semanas. Empecé a respirar mejor, pensando que quizá ya entendieron el mensaje. Me equivoqué. Una tarde llegué del trabajo y encontré un sobre pegado en la puerta. Dentro había una carta, claramente escrita por Diane, diciendo que Heather sufría daño emocional por mis acciones y que, si no la dejaba volver a la casa, tomarían acciones legales por desalojo injusto y daños emocionales. Era ridículo, pero se me revolvió el estómago. Le di la carta a mi abogado. Él sonrió mientras la leía y me dijo que no me preocupara, pero algo se rompió en mí. Me di cuenta de que estar siempre a la defensiva no bastaba. Tenía que pasar a la ofensiva. Así que lo hice, con la ayuda de mi abogado. Presenté una demanda civil contra mi papá, Diane y Heather por allanamiento, intento de robo de propiedad y daños. Heather había tirado o dañado más de $3,000 de mis cosas, y yo tenía fotos, recibos y videos con fecha y hora. También teníamos textos y mensajes de voz de Diane y mi papá admitiendo el plan. Cuando les notificaron, la reacción fue explosiva. Diane me llamó 10 veces en un día, llorando y gritando. Mi papá apareció afuera de mi casa, gritando contra la puerta que yo estaba destruyendo a la familia. No contesté, solo grabé todo y se lo envié a mi abogado. Entonces llegó la segunda oleada de ataques de la familia extendida, pero esta vez salió el tiro por la culata, porque yo tenía un expediente. Cuando me acusaban de cruel, les enviaba los hechos, la denuncia, los vídeos, los mensajes y la demanda. No discutía, solo mostraba pruebas. Poco a poco su apoyo se vino abajo. Incluso mis abuelos, que al principio me rogaban reconsiderar, terminaron llamándome para disculparse. Mi abuela lloró y dijo que nunca imaginó que su hijo, mi papá, podría hacer algo así. La destrozó. Pero las peores consecuencias aún no llegaban. Cuando llegó la fecha del juicio, mi papá parecía desvelado. Diane vestía como si buscara compasión para un reality show. Heather, con 7 meses de embarazo, entró con el ceño fruncido, como si yo le debiera algo. No tenían nada de base legal, la casa era completamente mía, sin hipotecas ni CEO firmantes. Ellos habían forzado la entrada, cambiado la cerradura y se habían mudado sin permiso. El juez los destruyó, desestimó de inmediato la demanda de daño emocional de Heather. El desalojo, hecho por la policía, fue legal. El juez incluso señaló la inusual moderación que tuve al no presentar cargos penales. Gané, no solo el caso, sino cada centavo que pedí en daños. Además les tocó pagar costas. Y aquí está lo mejor, como Diane y mi papá ya estaban en problemas económicos por mantener a Heather, no pudieron pagarme. Vendieron su carro y pidieron prestado. Diane, que antes presumía sus bolsos de lujo y me daba clases de vivir en familia, ahora trabaja medio tiempo en el súper. Mi papá maneja para una app de entregas para cubrir el préstamo. Heather volvió a vivir con ellos, sin cuarto para el bebé, sin espacio, sin ayuda, solo vergüenza. Y yo, renové mi casa. Convertí la recámara de visitas, la que Heather quiso reclamar como cuarto del bebé, en una oficina minimalista. Mejoré mi sistema de seguridad y organicé una fiesta de inauguración, no porque me mudara, sino para celebrar haber recuperado mi espacio de gente tóxica que pensó que la sangre les daba derecho sobre todo. Algunos primos vinieron. Sara brindó, por no dejar que la familia te pisotee. La sala ovacionó. Con mi papá ya no hablo desde el juicio. Dudo que vuelva a hacerlo jamás. La traición fue demasiado profunda. Intentó robar mi hogar, mi seguridad y mi paz, todo por alguien que nunca trabajó para ello. La familia no hace eso, los ladrones sí. Dicen que la sangre es más espesa que el agua, pero aprendí que la lealtad, el respeto y los límites son más fuertes que la sangre. A veces tu peor pesadilla es darte cuenta de que quien más confianza te inspiraba es quien giró la llave para sacarte, pero al final cambias las cerraduras, y los dejas fuera de tu vida para siempre. A veces, plantarte frente a tu familia significa plantarte solo, pero en el silencio que sigue, por fin escuchas la paz. Intentaron quitarme todo.
Pero me defendí con la verdad, con pruebas y con determinación. Y al final, no solo recuperé mi casa, reclamé mi dignidad. Si alguna vez han tenido que elegir entre mantener la paz o mantener sus límites, cuéntenme en los comentarios. Historias como esta nos recuerdan que a veces familia no es quien te engendra, es quien demuestra merecer tu confianza.